Shalom. Shalom. ¿Y cómo podemos soltar el trauma? Aparte de tomar la decisión de hacerlo. O sea, ¿qué más hay que hacer? Yo quisiera decir lo siguiente con respecto a los traumas. Primero, definamos trauma. Un trauma es una impresión emocional muy intensa causada por un hecho negativo que produce en el subconsciente de la persona una huella, una marca duradera que puede tardar en ser superada o, si no se hace bien el trabajo y permanece ahí, puede permanecer para siempre, no se supera. Por ejemplo, ejemplos de trauma que podemos pensar: la muerte de alguien, ser abandonado o tener la sensación de abandono, ser torturado, ser traicionado, ser asaltado o sufrir la delincuencia. O sea, va a depender un poco de la persona, pero son hechos graves que queda una marca, una huella en el subconsciente o en el inconsciente de la persona. Entonces, vamos a tener esa definición de trauma. Un trauma va a generar entonces un daño, vamos a llamar, un vacío. Por ejemplo, hoy día voy a ver dos ejemplos. El primero, el ejemplo de un abandono. Supongamos que eres abandonado por tu madre o abandonado por tu padre. En la conciencia de esa persona va a quedar un vacío que lo va a sentir como un abandono, por ejemplo. Entonces, una cosa es el tema del perdón con aquel que te hizo el daño, que es lo que le hemos llamado la teshuvá. Una cosa es eso, pero otra cosa es el llenado de esa vasija que tiene una carencia. Son dos cosas diferentes. A veces la persona dice: bueno, yo ya hice mi teshuvá, ya hice el perdón, pero sigo igual. O sea, sigo con la sensación, por ejemplo, de abandono. Eso es porque está la mitad del camino hecho. Falta la otra mitad, que es llenar lo que le falta a esa vasija. Entonces, cuando hay un trauma, la vasija, que es nuestra conciencia, queda con una carencia. Y luego de perdonar a la persona que ha hecho el daño, viene la otra parte, que es llenar la vasija con aquello que necesita. Entonces, teniendo estas ideas, voy a responder una pregunta de ayer que decía: bueno, ¿cómo podemos soltar el trauma? ¿Es posible librarse de un trauma sin que haya justicia humana? La respuesta a esta pregunta es sí. Es posible liberarse de un trauma sin que haya justicia humana. Para nacer de nuevo, o el nacimiento de nuevo, es independiente de la justicia humana con el agresor. Es decir, la persona puede sanarse del trauma aunque el agresor no reciba la justicia humana que le corresponde por el daño causado. Aquí hay una verdad cabalística muy importante, que es la siguiente: pensar que solo es posible superar un trauma si hay justicia humana es un engaño del ego. Pues la verdad es que en el alma, o el alma, posee toda la fuerza necesaria para sanarse de cualquier trauma.
Entonces, eso es muy, muy importante. El alma tiene en sí la fuerza necesaria para sanarse de cualquier trauma, para llenar cualquier carencia, para llenar cualquier vacío. Si entendemos la sanación del trauma como el soltar, liberar y llenar aquello que está en esa carencia. El trauma es un daño psicológico. Puede ser físico en el caso de una tortura, por ejemplo. Pero el daño es más psicológico. La medicina que sana el trauma es espiritual. En términos cabalísticos, un trauma daña una parte de la conciencia que se llama el ruaj, que los que no conocen la palabra lo vamos a identificar con la mente emocional. Y el remedio del trauma está en una parte de nuestra conciencia que se llama neshama, que es la mente espiritual. Entonces, el alma humana tiene en la mente espiritual el remedio para todos los traumas. Cuando ocurre un trauma, la mente emocional, el ruaj, pierde su fuerza. Es un shock. Y en ese momento queda a merced del ego. Pero lo importante aquí es que la neshama conserva la fuerza que necesita el ruaj para sanarse. O lo digo, la mente espiritual conserva la fuerza que necesita la mente emocional para sanarse. O sea, aunque el trauma sea muy muy duro para esa dimensión de la conciencia, siempre queda disponible el remedio adentro, en ese depósito que se llama la mente espiritual. El problema es que como la mente emocional por el trauma queda tan en un estado debilitado, se interpone el ego en esa conexión, impide que la mente emocional reciba la fuerza espiritual de la mente espiritual, y además el ego envenena la mente emocional con pensamientos. Generalmente el trauma puede traer, dependiendo del caso, pero miedo. Una persona puede quedar con, por ejemplo, síndrome de pánico o estados de pánico producto de un trauma, ira, resentimiento en el tiempo, culpa. Entonces, en la situación de trauma, el ego sella, marca muy fuerte la mente con pensamientos y genera una emoción muy fuerte. ¿Cuáles serían los estados emocionales más comunes de un trauma? ¿Qué piensen? El miedo y el resentimiento cuando es como un daño. Por eso en un trauma, por eso el tema del trauma muchas veces se asocia con el tema del perdón. Entonces, es muy muy común, un porcentaje alto de los traumas es que se genere un resentimiento con el tiempo. De ahí entonces vamos a unir con el tema del perdón. En este estado, cuando el ego toma la mente y lo envenena en el fondo con esos pensamientos, aquí es donde se produce este problema tan grande, que es que la persona puede convencerse que solo cuando se haga justicia con el agresor podrá sanarse del trauma. Y esto no es verdad desde la sabiduría de Yeshua. El perdón y la sanación del trauma es independiente de la justicia humana. O sea, una persona podría ser que te haga un daño y evade la justicia por distintas razones,
Y a pesar de eso, que esa persona en este mundo físico no reciba su justicia, tú tienes en ti mismo la capacidad de sanarte de eso. O sea, el poder no está puesto afuera, el poder lo tienes tú para poder liberarte de esa consecuencia. Aquí es muy importante lo que hablábamos ayer de la autoobservación, pues muchas veces nuestro deseo de justicia humana enmascara nuestro deseo de venganza si es que lo que habita el corazón es el resentimiento. Por ejemplo, si en el corazón de una persona está la frase: cuando este desgraciado se esté pudriendo en la cárcel, me voy a liberar de este dolor, ahí entonces, a eso me refiero. Que se asocia entonces una justicia externa con mi poder de liberarme del trauma. Esto es un engaño inconsciente que le traerá a esa persona más amargura y dolor emocional, e incluso puede traerle enfermedad física. Y para peor de los males, muchas veces el ego colectivo también alimenta este pensamiento, haciendo más difícil que la persona se sane. Ni perdón ni olvido, por ejemplo, ante una situación de trauma. Entonces, recordemos que la lógica de Yeshua es bastante diferente a la lógica del ego. Lo importante de este punto es siempre, como esta semana es la semana de la perfección de la creación, aquí lo que está diciendo este punto es que siempre en el alma humana está esa perfección de Elohim que nos permite sanar hasta el daño más profundo que pueda haber en nuestra psique. Entonces, por eso hay que volver a nuestra perfección, poder volver a mirarnos con otros ojos. Cuando una persona dice, es que yo no puedo perdonar esto es imperdonable, eso es imperdonable para el ego. O no me voy a poder sanar de este trauma por esta pérdida. Eso es algo que el ego es imposible. Pero con la fuerza de la Neshama, de la mente emocional, todo es posible. Entonces, dijimos que el trauma es un daño psicológico, pero su medicina no es psicológica, sino espiritual. Entonces, la medicina principal que cura el trauma es el perdón. El perdón es un trabajo de alta conciencia. Y esto es importante, que utiliza energía espiritual, no intelectual. El perdón usa energía espiritual, no intelectual. Si la persona solo intelectualiza que tiene que perdonar y lo trata de hacer con las fuerzas de su mente racional, no se logrará, porque está ocupando una energía que no es la energía para hacer ese trabajo. Para perdonar se requiere una energía que está en la mente espiritual, en la Neshama. Esta energía queda disponible a toda persona que se una a Yeshua y vuelva a Elohim. Es decir, que vuelva al depósito de su alma donde está el arsenal con todas las herramientas que necesita. Este arsenal es lo que en Kabbalah se llama el árbol de la vida. Es decir, toda persona que honestamente quiera perdonar, que se vuelva a Elohim y siga las enseñanzas de Yeshua, recibe una fuerza espiritual que le permite sanarse de todo trauma. Aunque la mente racional y el ego colectivo
lo consideren imposible. Esa es la fuerza del Ruach Adonai que da Yeshua a todos los que tienen emuná en él. Esta reflexión es a partir de esta pregunta que decía, en el caso de un trauma psicológico o físico en el pasado, ¿sería necesario la justicia para empezar otra vez? Entonces la respuesta a eso es no, porque el poder de la liberación del trauma está por sobre eso. ¿Esto significa que la justicia humana no importa? No. No. La justicia humana sí importa, pues es una expresión de la Geburá y por lo tanto permite el orden y la armonía de la sociedad, pero no determina la liberación de tu trauma. Tu armonía y el orden interior no dependen de las leyes humanas, sino de las leyes divinas que eliges seguir en tu vida. El agresor genera su propia energía negativa, que tendrá que pagar. Eso es lo que se llama habitualmente el karma. Y además va a tener que hacer la corrección de su alma, lo que se llama el tikkun, la corrección o la reparación. Entonces, aquí hay que diferenciar estos dos aspectos. Una cosa es el karma, la energía negativa que se genera, que es como una deuda, y otro es la reparación, que es un trabajo que uno tiene que hacer con su alma. No son exactamente lo mismo. El problema es que la justicia humana, la mayoría de las veces, no ayuda en este proceso. No siempre el pago del karma, por ejemplo, la cárcel, va asociado a la reparación del alma. La reparación del alma es la vuelta a Elohim. Esto ocurre porque la justicia humana se enfoca principalmente en el castigo y no en la rehabilitación de la persona. Por eso muchas veces la cárcel se transforma finalmente en una escuela para los delincuentes. Entonces, para que la justicia humana sea un reflejo de la Geburá del árbol de la vida, debería dar todas las herramientas físicas, mentales y espirituales para que el agresor vuelva su vida a las leyes de Elohim. Las leyes humanas deberían conducir al hombre a las leyes divinas. Para que ello ocurriese, las leyes divinas deberían influenciar las leyes humanas. Por ahora eso no ocurre. Por eso nuestra sociedad está todavía viviendo una situación de caos. Entonces, por eso hay que separar las dos cosas. Uno es el poder interior que toda persona tiene para liberarse de su trauma, aunque no haya justicia, y otra cosa es la justicia que debe haber para que la sociedad mantenga su orden. E idealmente entonces esta justicia lleve a la persona a reconectar con Elohim. Eso con respecto a la primera pregunta. Y la otra era cómo podemos soltar entonces el trauma, y eran estos cuatro pasos, ¿sí? que quería proponerlos. El trauma se soltará si podemos seguir los siguientes pasos. Uno, primero hay que querer. Parece obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. Para soltar el trauma hay que de verdad querer soltarlo, querer hacerlo. Y ahí vuelve a ser importante la autoobservación. Mucha gente dice con su boca que quiere liberarse del trauma, pero sigue en la misma. No, en el fondo del corazón no lo suelta. Entonces, por eso hay que querer, verdaderamente hay que querer. Es decir, estar honestamente dispuesto
a dejar de mirar hacia atrás, hacia lo que pasó, y mirar a lo que pasará de hoy en adelante. Eso nadie lo puede hacer por ti. Eso es solamente una decisión personal. Darte vuelta, mirar hacia adelante. Eso solamente lo puedes hacer tú. Después de que realmente tú quieres, el segundo paso es volver. Para soltar el trauma hay que volver a Elohim, sí o sí. Elohim es la fuerza que habita la Neshama, nuestra mente superior. Entonces, hay que volver a Elohim. No estoy diciendo hay que volver a la religión, hay que volver a Elohim. Es decir, hay que vivir las enseñanzas de Yeshua. Las enseñanzas de Yeshua son un camino concreto de vuelta a Elohim. Y aquí está el principio cabalístico nazareno. Toda persona que vuelve a Elohim y vive a Yeshua, elimina sus traumas. Es incompatible que tú estés realmente, hagas la vuelta a Elohim en espíritu y en verdad, como dice Yeshua, no en la apariencia externa, sino que tú realmente dices, hoy día empiezo a cambiar mi vida y vuelves. Es imposible que una persona vuelva a Elohim, que haga el camino de Yeshua y no elimine sus traumas. Esto es realmente como nieve al sol. Tú te acercas a Elohim y la nieve, este trauma, se va a disolver solo. Por eso la idea es la siguiente: si uno hace estos pasos, el trauma se elimina solo, se disuelve solo. Tú no estás haciendo un trabajo, por eso no es intelectual, no estás haciendo un trabajo de qué tengo que hacer ahora para soltar el trauma, y no, estás volviendo a Elohim, enfocándote en una forma de vivir. Entonces, cuando dice, bueno, pero ¿qué más hago para soltar el trauma? No hagas tanto, enfócate en el vivir de una manera. Enfócate en el vivir de una manera. ¿Qué haría Yeshua? Lo que hablábamos ayer. Entonces, si quieres liberar un trauma, enfócate en una nueva forma de vivir. Otra herramienta, después de volver, tú dijiste, voy a volver a Yeshua, a Elohim. La otra herramienta que tienes que hacer es meditar. Para soltar el trauma hay que meditar con las letras hebreas. Y aquí vamos a agregar otro elemento, que es la imaginación. Tienes que imaginarte, porque la imaginación es la fuerza creadora dentro tuyo. Entonces tú estás invocas las letras hebreas, y después tú estás imaginándote libre del trauma, imaginándote feliz todos los días. Toda persona, que hay otro principio, toda persona que medita con las letras hebreas e imagina, crea una nueva realidad y elimina su trauma. Eso es un principio. Y el cuarto punto, entonces tenemos querer, volver, meditar y vivir. Para soltar el trauma, hay que vivir con la certeza y la confianza que ya no tienes el trauma. Es decir, aquello que has meditado, aquello que te has imaginado, saliste de la meditación y empezaste a vivir así. El daño es psicológico. La herida está en esa dimensión, pero el remedio no viene de ahí. La sanación es un trabajo espiritual, y la espiritualidad tiene que ver con una experiencia vital de Elohim,
tú vuelves a una experiencia vital de Él y Él va a llenar lo que haya de carencia en tu vasija. Si la consecuencia de tu trauma es un vacío emocional por un abandono, por ejemplo, bueno, cuando haces tu meditación, tu vasija se está llenando de aquello que tu alma, de tu ruaj, tu dimensión mental emocional necesita. Eso es lo que tienes que ir creando e imaginando. No es una fantasía, es la construcción de una realidad. Podríamos poner un quinto punto, que es la paciencia. Hay que tener paciencia. No es que uno haga una meditación y está todo listo. Hay que enfocarse. Una de las cosas que nos impiden ir creando la realidad es que uno es muy disperso. Agarra mucho tema. Entonces, un día hace una cosa, un día hace otra, y ahí queda en el mismo, haciendo procesos eternos. Entonces, agarre su tema, agarre su trauma, sea honesto, vea bien qué es lo que ese trauma causó y llene eso, po. Agarre esa vasija y llénela. Si sientes que tu trauma te dejó un resentimiento, entonces llénate de energía de perdón y perdona. Si sientes que tu trauma te dejó una sensación de abandono, bueno, llénate de energía de lo contrario de abandono, como de cuidado, como que el Padre te cuida, el universo te cuida, no estás sola, estás llena, estás completa. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Demos el salto desde la psiquis, desde la mente racional a la mente espiritual, y todo se va a disolver como nieve al sol. Lo que pasa es que tenemos que volver a Elohim de una vez por todas. Pero a veces vuelvo a hablar sobre lo que pasó, como comentando el pasado. Cuando hago eso, vuelvo a revivir el trauma. ¿Es recomendable no hablar del pasado mismo cuando ya he perdonado? Sí, como sugerencia, si no hay una necesidad imperiosa de hablar de ese tema, es mejor no tocarlo. El ego, el Satán, siempre va a meter el pie si es que uno abre un poquito la puerta para empezar, y puede insinuar algunas ideas. Entonces, si no es necesario, no abras más esa puerta. La Soledad dice, ¿qué pasa cuando vuelves a ver y a estar con esa persona? Depende en qué momento de tu proceso estés, ¿cierto? Si es que has tenido un trauma con una persona que todavía no esté liberado, es posible que se abran heridas. Si eso ya está superado, vas a ver a la persona y no te va a pasar nada. Eso te va a mostrar un poco cómo va el proceso. Me gustaría insistir en el tema de la imaginación, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez en nuestra tradición religiosa más de niño, uno está acostumbrado como a pedir que venga algo y a uno lo transforme interiormente. Pero este tema de la imaginación, por ejemplo, si tú tienes una persona que no puedes perdonar y te pones en camino y te imaginas todos los días que estás perdonando a esa persona, que tú ya perdonaste a esa persona, que tú le das un abrazo a esa persona, que le estás haciendo el bien a esa persona, que estás con esa persona compartiendo un espacio, que puedes conversar. Entonces, te lo imaginas todos los días en distintas aristas. Esa fuerza de la imaginación es la que va a traer hacia ti esa nueva realidad. Por eso entonces no se trata solamente de invocar el código, no se trata solamente de la oración que uno hace, tiene que ir acompañada del proceso de la imaginación.
de la construcción de la realidad con tu mente y de meterte en ese cuento a vivirlo. Lo digo por lo siguiente, porque puede que en una parte de uno se engañe. O sea, por ejemplo, tú dices, ya voy a meditar el código, pero no voy a imaginarme que estoy abrazando a esta persona, porque eso ya no. Entonces, puedo meditar el código, pero igual hay una parte mía que está cerrada. Entonces, en la imaginación, lo que tú haces es agarras esa fuerza, esa luz que tienen los códigos, y tú te imaginas a ti mismo con aquello que tú deseas ya logrado. Por eso te decía que en el punto 1 es tan importante. Es decir, ¿tú deseas realmente perdonar a esa persona? ¿Lo deseas real? Porque si lo deseas realmente, eso significa que tú vas a ver a la persona y la vas a abrazar y le vas a abrir el corazón. ¿Tú eso lo deseas? Sí. Entonces imagínalo. Imagínalo en tu mente. Entonces, por eso decía que la autoobservación es muy importante, porque uno a veces dice, bueno, pucha, yo llevo tanto tiempo en lo mismo, estoy meditando este código y no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque todavía no lo has construido en tu mente. Y no lo has construido en tu mente o porque no sabes, o porque no has ocupado la herramienta, o porque no quieres. ¿Qué es lo que hay que pedir entonces a Jehová? ¿Fortaleza para seguir el camino o no se pide nada y todo es nuestra responsabilidad? Mira, la verdad es que a Jehová no se le pide nada. Lo que se hace con él es usar todas las herramientas que ya te dio. Porque una de las cosas que necesitamos entender, aprender, asimilar, aceptar, es que todo ya está dentro nuestro. Todo. No hay ninguna herramienta que necesites que no esté dentro de tu alma. Todo. Eso es lo que se llama el árbol de la vida. Todo. Por eso te decía, cuando uno dice es que no puedo perdonar, eso es una ilusión. Tienes todas las herramientas para perdonar. Entonces, cuando tú, desde el momento que uno piensa que no tiene algo y lo tiene que pedir afuera, incluso eso te podría llevar a una idea de decir, bueno, es que Dios no me lo dio. Yo se lo pedí y no me lo dio. Entonces ahí ya también hay una distorsión mayor de la realidad. Cuando Elohim nos creó, puso todo en nuestra alma. Entonces, en ese sentido, la relación con Jehová es de alabanza, de agradecimiento, de glorificación. Hay una palabra de Yeshua que es tremendamente bella, dice, brille así vuestra luz para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, nuestra misión con respecto, o nuestra relación con respecto a Jehová, más que pedirle, es usar todo lo que Él nos ha dado, y de esa forma hacemos brillar nuestra luz, y esa es nuestra forma de alabarlo a Él, de glorificarlo a Él. ¿Sirve imaginarse que la persona es un niño para facilitar el flujo de energía? El trabajo tiene que ser hecho con la persona con la cual te generó el trauma. Con las herramientas que tú tienes, con el poder del alma, lo vas a poder hacer. No cambies la persona. La Verajá dice, ese cambio de paradigma es fundamental porque estamos acostumbrados a ser pasivos en nuestra vida y en la construcción de nuestra felicidad. Exactamente, la propuesta del camino de Yeshua es una propuesta bien radical. Orar,
por aquellos que te persiguen, hacer el bien a aquellos que te maldicen. Hay que pensar en el contexto que Yeshua habla esas cosas, en un contexto de una invasión romana, donde ahí sí que se arrasaba con la gente, donde la vida humana no tenía valor alguno. Entonces, plantear Yeshua un perdón a los romanos, por ejemplo, es mucho más radical y brutal que lo que uno puede pensar hoy día ante cualquier cosa. El camino de Yeshua es todo menos pasivo. Entonces, en un camino tan grande, tan radical, tiene que haber una fuerza espiritual que se nos haya dado para realizarlo. Y esa es la fuerza que se llama el Ruach Adonai o Ruach HaKodesh. Así que ánimo nomás. Fuerza, estamos en tiempos de cambio, de deshacernos de todo lo que no nos sirve. Uno se puede autoengañar en el camino espiritual, y pensar que uno lo está haciendo excelente, y que va avanzando a pasos agigantados. Y en realidad, puede que no. Pero si tú quieres saber si vamos bien o no, pregúntale a la gente que vive contigo. ¿Tú vives con tu mamá? ¿Tu mamá puede dar fe que tú has cambiado? ¿Que el camino te ha transformado? ¿Que eres más servicial? ¿Que eres más amable? ¿Que eres más respetuoso? Si tu entorno inmediato, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu madre, tus padres, pueden dar testimonio de tu cambio, es porque vamos bien. Este hijo tuyo realmente está viviendo las enseñanzas. Mira, la verdad es que sigue igual de flojo, no ayuda en la casa, es insolente. Entonces no, ese camino no está dando fruto todavía. Y ahí puede haber un engaño. Por eso hablamos de la autoobservación. Uno se observa a sí mismo, se confronta o se espejea, no sé cómo se mira en Yeshua, pero la familia inmediata también puede dar testimonio de ti.